Bueno, pues este vídeo que os voy a grabar ahora voy a hacer 4 ejercicios de aplicaciones de la derivada. Este vídeo os vale tanto a los de primero de bachillerato, que estáis ahora empezando a ver aplicaciones de la derivada, como a los de segundo de bachillerato, que vais a repasar el primer trimestre, porque esto es una de las partes más importantes que vimos en el primer trimestre. Estos ejercicios, en realidad, los que voy a resolver son 4 y son los 4 ejercicios típicos de selectividad de este bloque, que además también van a coincidir con que van a ser los típicos que evidentemente yo os voy a poner en el examen, ¿vale? No son ejercicios difíciles, sí es muy importante que sepáis derivar muy bien y tengáis claros los conceptos de las derivadas para aplicar, pero en realidad no es más que, en realidad los procesos de cálculo que vamos a hacer son derivar con mucho cuidado y aplicar los conceptos de primera derivada y segunda derivada. Lo que pasa es que lo vamos a plantear de formas diferentes a los ejercicios que habéis hecho hasta ahora, pero en realidad es exactamente lo mismo, simplemente aplicar los conceptos de una u otra forma. Vale, este primer ejercicio nos dan una función y nos dan una función con dos parámetros, que es lo que nos van a pedir calcular, evidentemente con x distinta de 0. En el apartado A lo que nos piden es determinar estos dos parámetros y nos tienen que dar una serie de condiciones. Algunas nos las van a dar claramente y otras de las condiciones vamos a tener nosotros que, entre comillas, adivinarlas, ¿vale? Si os fijáis aquí nos habla de que tiene un extremo relativo en el punto 1, 3. Antes de ponernos a pensar eso, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo os decía que esta es la función f de x y os pedía que calcularais los máximos y los mínimos, es decir, calcular los puntos singulares, ¿qué hacíais vosotros? Pues cogíais la primera derivada, la igualabais a 0 y al igualar la primera derivada a 0, ¿qué obteníais? Obteníais los puntos donde la tangente era horizontal. ¿Os acordáis que cuando hacíais eso obteníais, por ejemplo, si eso es así, obteníais este punto y este, donde la tangente es horizontal, y esos puntos eran máximos o mínimos. En realidad el resultado de esto, que era, en realidad os daba unos valores de x, y esos valores de x eran los valores de donde estaba el máximo o el mínimo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. ¿Por qué? Ahora en realidad lo que me está diciendo es que el extremo relativo está en el punto 1, 3. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que cuando la función, la derivada de la función vale 1, hay un extremo relativo. Si en el punto 1 trae un extremo relativo, quiere decir que f' de 1, es decir, que el valor de la derivada en el punto 1 vale 0. Claro, en realidad nos está diciendo que si este es el punto 1, 3, voy a imaginar que es un máximo, que no sé si es máximo o mínimo hasta que no lo calcule, me está diciendo que aquí hay un extremo relativo. Si aquí hay un extremo relativo, la pendiente aquí tiene que ser 0, o porque eso sea un mínimo, o porque eso sea un máximo, ¿vale? Pero yo sé que ahí hay un extremo relativo y yo sé que hay la pendiente 0, por tanto, sé que la pendiente, que acordaos que la pendiente es la derivada en el punto, la pendiente en el 1 tiene que valer 0. Por tanto, la primera condición que yo saco de este ejercicio es que la primera derivada en ese punto vale 0. Cuando hagamos este ejercicio es muy importante que pongamos esto así en un cuadrito y que se vea casi fosforito como estoy haciendo yo en el vídeo. Porque en realidad el resultado no es tan importante como el conseguir tener las condiciones que estamos sacando. Es decir, no es que el resultado no sea importante, pero es muy importante que veamos de dónde estamos, las conclusiones que estamos sacando del enunciado. Sabiendo esta condición entonces, pues ya lo único que tenemos que hacer es cogemos nuestra función, la vamos a derivar. Tened cuidado al derivar porque la a es como si fuese un número. Entonces lo que hacemos es la derivada, acordaos, la derivada de a por x al cuadrado es la derivada de un número por x al cuadrado. Imaginaos que la a vale 3, pues lo que hacemos es que ponemos la a aparte, derivamos el a al cuadrado y en realidad esto se está multiplicando y la derivada es 2ax o a2x, ¿vale? Hacemos nuestra derivada y hacemos la condición, forzamos la condición que nosotros hemos impuesto aquí, es decir, decimos que la primera derivada en este punto tiene que valer 0. Por tanto, lo que hago es sustituir la x por un 1 e igualar a 0. Y yo tengo una ecuación. Si os fijáis, tengo una ecuación, pero tengo dos incógnitas. Necesito otra condición y en el enunciado no me han dado ninguna otra condición. Aquí tenemos que ser un poquito hábiles. Nos están diciendo que hay un extremo relativo en el punto 1, 3. Es decir, me están diciendo que en el punto 1, 3 vamos a suponer que hay un máximo, ¿vale? No sabemos si es máximo o mínimo, pero yo me voy a imaginar que es un máximo. Es decir, este punto, aquí hay un máximo. Es decir, la función hace así,
y ahí hay un máximo con tangente horizontal. Si hay un máximo en ese punto, quiere decir que la función tiene que pasar por aquí. Por tanto, 1, 3 es un punto de la función. ¿Qué quiere decir que sea un punto de la función? Quiere decir que si yo en la función sustituyo la x por un 1, el resultado tiene que ser 3. Porque acordaos que para obtener las imágenes de los puntos lo que hacemos es sustituir este punto en la función. Por tanto, si me dicen que hay un extremo relativo en 1, 3, que es lo mismo que nos dijeran que la función pasa por el punto 1, 3, pues quiere decir que f de 1 vale 3. Si f de 1 vale 3, voy a sustituir un 1 e igualar a 3 en f, no en f', es decir, aquí. Fijaos que esta, la f' de 1 igual a 0 es sustituido en la derivada y que la f de 1 igual a 3 la sustituyo en la función, en esta. Y obtengo una ecuación también con dos incógnitas. Y ahora ya simplemente voy a resolver este sistema, que es el que tengo aquí, y al resolver este sistema pues me sale que la A vale 1 y la B vale 2. Por tanto, ya tengo estos valores para que esta función tenga un extremo relativo en este punto. Y ahora me dice que para A igual a 1 y B igual a 2, que fijaos que no es casualidad. Normalmente en los ejercicios de selectividad, y de hecho este ejercicio de selectividad de este año, en el apartado B te tienen que dar, o te dan muchas veces el resultado de la para que puedas terminar. Pero no vale coger en el apartado A y copiar los resultados, ¿vale? O sea, tendréis que hacer esta justificación. Y la mejor justificación que podéis hacer es poner esto y esto. Si queréis y tenéis tiempo, pues al lado la acompañáis con una frase explicándola, pero esto da toda la información que es más importante, ¿vale? Y el planteamiento del sistema. Esto es la clave del ejercicio. Bien, con esto tenemos que razonar si el punto 1, 3 presenta un máximo o mínimo. Para este razonamiento, ¿qué es lo que hacíamos? Cogíamos y teníamos el camino largo, que es el que no voy a hacer, pero lo voy a recordar, que era hacer los intervalos, es decir, coger la primera derivada, igualarla a 0, y ahora veíamos el signo de la derivada, y ahora al ver el signo decíamos que crecía y decrecía, y al ver si crece o decrece, pues teníamos que aquí había un máximo o aquí un mínimo. Pero había otra forma que es la que voy a utilizar ahora, que es mucho más cómoda. ¿Qué forma era esa? Había una tablita que os di por ahí que decía que si la segunda derivada de la función era menor que 0, teníais un máximo, y que la segunda derivada de la función era mayor que 0, teníais un mínimo. Ojo, cuidado que es al revés. Menor que 0, máximo. Mayor que 0, mínimo. Y si la segunda derivada era 0, era igual a 0, teníais un posible punto de inflexión, ¿vale? Por tanto, lo único que voy a hacer es volver a derivar la función, como tengo aquí la primera derivada con la segunda derivada. La segunda derivada, en la segunda derivada voy a sustituir el punto que quiero saber si es máximo o mínimo, que en este caso es el punto 1, 3, es decir, hago f segunda de 1 y me sale positivo. Si sale positivo, quiere decir que hay un mínimo, por tanto, en el punto 1, 3 hay un mínimo relativo. Observad que en este caso, como no me está preguntando la monotonía, solamente me pregunta si eso es un máximo o un mínimo, lo más cómodo es hacer esto, meternos en el jardín de hacer la tablita con los intervalos de crecimiento y decrecimiento para determinar eso, es un rollo pudiendo hacerlo así, ¿vale? Pues ya estaría este ejercicio terminado, ¿vale? Otro ejercicio muy típico de selectividad es estudiar la continuidad y la derivabilidad de una función. Para estudiar la continuidad y la derivabilidad lo que hacemos es empezar por la continuidad, porque acordaos que para que una función sea derivable tiene que ser continua. Si la función no es continua, pues ya directamente podemos decir que no es derivable. Esta es la función que nos da y cosas importantes, tenéis que tener mucho cuidado con estas cositas, porque derivar esto es fácil y derivar esto siempre metéis la pata. La derivada de esto, bueno, lo primero que hago es escribirme la función derivada porque me va a hacer falta. Es derivar la primera rama. Y ojo al derivar la segunda rama, sobre todo los de segundo de bachillerato, porque como aprendisteis de derivar el año pasado, esto ya se os ha olvidado. La derivada de e elevado, si esta es la función, e elevado a menos x, la derivada de esto será e elevado a menos x por la derivada del exponente, y la derivada de menos x es menos 1. Por tanto, esto queda negativo. Tengo la función y tengo la derivada. ¿Cómo sé si esto es continuo o no es continuo? Voy a estudiar la continuidad de esta función. Acordaos, primero tengo que asegurar que esto sea continuo.
pero bueno, como es polinómica, sé que es continua. Después tengo que asegurar que esto sea continuo, que en este caso pues también va a ser continua la segunda rama. Como esta rama es continua y esta rama es continua, lo único que tengo que hacer es analizar el punto crítico. ¿Y cómo se analizaba el punto crítico? Pues lo que decíamos es que, claro, como la función tiene que tener esta pinta y lo que estamos haciendo es ver, imaginaos este valor de aquí, tengo que ver que el límite por la izquierda, el límite por la derecha y la función en el punto valga lo mismo. Y así aseguro que es continuo. Por tanto, la imagen de la función en el punto es igual que el límite cuando me acerco por la derecha. Y si sustituyo aquí por 0, pues da 1. Y el límite cuando me acerco a 0 por la izquierda, pues es sustituyendo aquí y es también 1. Por tanto, como son iguales los límites y es igual a la imagen de la función en el punto, esta función es continua en x igual a 0 y en todo su dominio. ¿Vale? Cuando tengo asegurada la continuidad me piden que estudie la derivabilidad. La derivabilidad, en realidad, es algo muy parecido a la continuidad. ¿Qué es lo que queremos saber? Queremos saber si esta función, cuando me estoy acercando a este punto por la derecha y por la izquierda, los límites se acercan también a ese punto y por tanto esto es suavito. Si no es derivable, pues lo que me sale es que hace una cosa así y no es derivable porque no puedo hacer una tangente en ese punto. Y en realidad lo único que tengo que hacer es el límite cuando me acerco a este punto, que es el punto crítico, que es donde puede no ser derivable, porque ambas ramas son derivables. Cuando yo me acerco a este punto, el límite por la izquierda y el límite por la derecha tienen que ser iguales. Si sustituyo aquí por 0 me sale 4. Y si sustituyo aquí por 0 me sale menos 1. Recordatorio, e elevado a menos x es lo mismo que menos 1 partido e elevado a x. Y si sustituyo la x por 0 me queda menos 1 partido e elevado a 0. Y como e elevado a 0 es 1, menos 1 partido 1 y esto es menos 1. ¿Vale? De ahí viene. Esto es diferente de esto, por tanto no es derivable en x igual a 0. Como ya he dicho que esto sí es derivable y esto sí es derivable, pues la función es derivable en todos los números reales, menos en el 0. En el 0 la función va a ser un piquito. Esto también varía 2,5 puntos en selectividad y fijaos que es un ejercicio bastante sencillo. El 90% de los alumnos que sabrían hacerlo seguramente se habrán equivocado al hacer esa derivada. Otro tipo de ejercicio, bastante parecido al primero, pues me dan una función, tengo dos parámetros y me dice que tiene un extremo relativo en x igual a 1 y que pasa por este punto. Antes el juego era distinto porque me daba las dos coordenadas del extremo relativo y ahora es casi más fácil todavía porque me dice claramente dónde está me separa el extremo relativo del punto en el que pasa. Me podía haber dicho que tiene un extremo relativo en menos 1, 3 y me lo estaría poniendo un pelín más difícil, ¿no? Pero bueno, ya sabía hacerlo porque es el primer ejercicio. Por tanto, me cojo la primera de mi función, que yo lo que hago es copiármela aquí y la derivo. ¿Que hay un extremo relativo en x igual a menos 1? Pues significa que la primera derivada en menos 1 pues tiene que valer 0. Entonces la primera derivada tiene que valer 0. Y lo otro que me dice es que pasa por el punto menos 1, 3. Como este punto es de la función, no es de la derivada, sustituyo aquí. ¿Quién pasa por el punto menos 1, 3? Pasa la función. ¿Quién tiene que ser igual a 0 para tener un extremo relativo en menos 1? La derivada, ¿vale? Tened mucho cuidado de sustituir en la función en la que hay que sustituir y no en otra. Por tanto, estas son las dos condiciones. Pues simplemente cogéis aquí y sustituís por menos 1 e igual a 3, y cogéis aquí y sustituís por menos 1 e igual a 0. Y ya tenéis los dos valores de la B y la C, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Y se acabó el ejercicio. Y el último, que es un pelín más largo, pero no por ello más difícil, nos da una función también y nos dice que vamos a empezar por el apartado A, hallamos A y B para que exista un extremo relativo en x igual a 1 y la recta tangente a la gráfica en la abscisa x igual a 0 tenga pendiente menos 1. Venga, vamos a ir despacito. Copio mi función. Después derivo mi función. Porque como voy a trabajar con extremos relativos y rectas tangentes, voy a necesitarla. La tengo derivada. Me dice que tengo un extremo relativo en x igual a 1.
pues ya sabéis de los 3 ejercicios anteriores que si hay un extremo relativo en x igual a 1, significa que la derivada en x igual a 1 tiene que ser 0, porque hay un extremo relativo. Por tanto, f' de 1 es 0. F' de 1 igual a 0. Ya tengo una condición. Segunda condición. La gráfica tiene tangente con pendiente m igual a menos 1 en el punto x igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la función en x igual a 0, en este punto de aquí, la tangente a esta gráfica, tiene, bueno, como es menos 1 tiene que ser negativa, la tangente a esta gráfica tiene que tener una pendiente así, ¿vale? Suponiendo que sea ahí. ¿Eso qué quiere decir? Acordaos que la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. Por tanto, la derivada en ese punto tiene que ser igual a la pendiente de la recta tangente. En este punto, esta pendiente. En este punto, esta es la pendiente. Por tanto, f de 0, f' de 0 vale menos 1. Pues como ya tengo mis dos condiciones, sustituyo e igual a 0 y sustituyo e igual a menos 1. Y ya pues saco la A y la B. Para A igual a menos 1 y B igual a menos 1, estudié monotonía y curvatura. Lo de siempre, lo que he dicho antes. Esto, si no está hecho aquí y os inventáis de dónde sale esto, está mal este apartado, ¿vale? Vamos a estudiar monotonía y curvatura. F', cojo la primera derivada, acordaos monotonía, intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Qué hago? Busco máximo y mínimo y veo a ver qué pasa en esos intervalos. F' de x es esta de aquí, igual a 0, y al resolver la ecuación de segundo grado me sale que hay candidatos a extremos relativos o candidatos a cambio de monotonía en el punto x igual a 1 y en el punto x igual a menos 1/3. Acordaos que también tenemos que tener en cuenta para los intervalos, por ejemplo, las asíntotas o puntos que estén fuera del dominio o puntos donde se enganchen las ramas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una función y aquí existiese una asíntota, no aparece un extremo relativo, pero sí aparece un cambio en la monotonía. En este caso, como una función polinómica, pues no tengo ningún punto extraño ni ningún punto fuera del dominio. Por tanto, como me sale el 1 y el menos 1/3, hago mi intervalo de menos infinito a menos 1/3, de menos 1/3 a 1 y de 1 a infinito. ¿Por qué? Porque si en esos puntos hay máximo o mínimo, pues claro, tendrá que crecer o decrecer, y ¿vale? Tendrá que ir cambiando. Y ya lo que hacíamos era, cogíamos un punto de este intervalo de aquí, por ejemplo el menos 10, y lo sustituimos en la primera derivada. Mucho cuidado, en la primera derivada. ¿Qué es positivo? Pues la función crece. Pero no he sustituido la función. Repetimos. Cojo un punto, lo sustituyo en la primera derivada. Y si da positivo, crece. Ahora cojo un punto de este intervalo, lo sustituyo en la primera derivada y me da negativo, pues decrece. Y cojo un punto de aquí, lo sustituyo en la primera derivada, me da positivo, crece. Ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Sería importante que, una vez terminada esta tabla, lo explicaseis, es decir, pongáis debajo. La función es creciente en el intervalo menos infinito menos 1/3 y 1 infinito. Y la función es decreciente en el intervalo menos 1/3, 1. Y se acabó. Después nos pedían la segunda parte, que eran los intervalos de concavidad y convexidad o curvatura. Cojo mi primera derivada, la vuelvo a derivar. Y tengo mi segunda derivada. Los puntos donde la segunda derivada vale 0 son los puntos de inflexión, los cambios donde pasamos de sec cóncavo a sec convexo. Igual ahí la segunda derivada a hacerle me da 1/3. Por tanto, de menos infinito a 1/3 y de 1/3 a infinito. ¿Ahora dónde sustituyo? Pues si estoy trabajando con la segunda derivada, sustituyo en la segunda. Cojo un número de este intervalo, lo sustituyo aquí y me da negativo. Si me da negativo, significa que es cóncavo, que es así. Acordaos, siempre miramos desde abajo y la concavidad significa que aquí cabe algo, ¿vale? Porque tiene una concavidad. Si la segunda derivada al sustituir me da positiva, me sale convexa, lo he puesto aquí debajo, entonces tendría esta forma. Y haríamos igual que antes.
La función presenta un intervalo o es cóncava en el intervalo menos infinito un tercio y es convexa en el intervalo un tercio más infinito, ¿vale? Estos son en esencia los ejercicios del bloque de análisis que os pueden salir. Habría que añadir a los de segundo de bachillerato, pues los del Hospital y algunos, creo que poco más. Y a los de primero de bachillerato, pues en realidad el bloque de análisis va a jugar siempre con estas cosas, ¿vale? Algunas integralillas os pondrán, que lo veréis el año que viene, pero para primero de bachillerato lo que vamos a trabajar con derivadas van a ser sobre todo estos tipos de ejercicios.